Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a tener una nueva oportunidad para ver un poquito de las propiedades que se cumplen en la parte de divisibilidad, ¿no? Con estas propiedades nosotros vamos a entender mejor la resolución de los diferentes ejercicios que tengan que ver con esta parte del tema. Bien, entonces, sin más que decir, empecemos de una vez con la clase. Primera propiedad me dice operaciones con múltiplos. Si nosotros tenemos un múltiplo de n y le sumamos otro múltiplo de n, el resultado me va a salir un múltiplo de n, ¿no? Acá tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos 24 más 16, sabemos que eso sale 40, ¿cierto? Ahora, nótese lo siguiente, que el 24 es un múltiplo de 4, el 16 es otro múltiplo de 4 y la suma de estos dos me da como resultado un múltiplo de 4, ¿cierto? Entonces tengo múltiplo de n más múltiplo de n, otro múltiplo de n. También podríamos colocar múltiplo de 8 más otro múltiplo de 8, me da como resultado otro múltiplo de 8, ¿cierto? Porque los tres son múltiplos de 8. Muy bien, luego tenemos así. Cumple para la suma, también para la diferencia. Si yo tengo múltiplo de n menos un múltiplo de n, el resultado me va a salir múltiplo de n. Porque, tomando el ejemplo anterior, si nosotros restamos 24 menos 16, sabemos que esto es igual a 8, ¿cierto? Y ahora, del mismo modo, fíjate acá, tenemos así, que el 24 es múltiplo de 4, el 16 también es múltiplo de 4, y si nosotros restamos, el resultado también me sale múltiplo de 4. Lo mismo podemos hacer con múltiplo de 8 menos múltiplo de 8, me da como resultado otro múltiplo de 8. Luego tenemos así, múltiplo de n por otro múltiplo de n, el resultado también me va a salir un múltiplo de n. Aquí, si yo tengo un múltiplo de n y lo multiplico por una constante, esto me saldrá un múltiplo de n siempre y cuando esta constante pertenezca al conjunto de los números enteros. Luego acá, si tengo múltiplo de n elevado a un exponente, para que esto de aquí me salga un múltiplo de n, la condición es que este exponente pertenezca a los enteros positivos, porque nosotros sabemos que si el exponente es un número negativo, la base se va a invertir y ahí no va a salir un múltiplo de n. Muy bien, segunda propiedad, tenemos así. Fíjate, si yo tengo que a es múltiplo de b, entonces a va a ser múltiplo de todos los divisores de b. Por ejemplo, tengo que a es múltiplo de 15. Si a es múltiplo de 15, entonces a será múltiplo de los divisores del 15, ¿no? Será múltiplo de 3 en este caso y también múltiplo de 5. Obviamente, pues si tienes un número que tenga más divisores, entonces puedes colocar todos sus divisores. Otra de las propiedades me dice así. Cuando yo tengo el producto de dos cantidades, en este caso a y b, y eso me da como resultado múltiplo de n, y además, una de las cantidades, en este caso a con n, no tienen divisores comunes excepto a la unidad, es decir, a y n son números primos entre sí, los famosos PESI. Entonces, para que el producto sea múltiplo de n, el otro número, en este caso b, tiene que ser necesariamente múltiplo de n. ¿Ya? No te olvides, producto de dos cantidades, múltiplo de n, uno de ellos con él no tiene nada que ver aparte de la unidad, entonces el otro necesariamente debe ser múltiplo de n. Por ejemplo, mira, acá yo tengo 4 multiplicado por a, esto me da como resultado múltiplo de 7. Si tú te das cuenta, el 4 con el 7 no tienen nada en común aparte de la unidad. Entonces, para que este producto sea múltiplo de 7, el otro, en este caso a, tiene que ser necesariamente múltiplo de 7. Muy bien, ahora, si continuamos,
Aquí otro ejemplo, mira. Tengo 20 multiplicado por A múltiplo de 16. Yo no podría decir que A es múltiplo de 16 porque para eso primero tengo que fijarme en que el otro número, en este caso el 20, con el 16 no tengan nada en común. Pero yo me estoy dando cuenta que el 20 con el 16 tienen un factor en común que es el 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Previamente nosotros acá tenemos que eliminar ese factor en común. En otras palabras, debemos simplificar de esta manera. Si nosotros sacamos cuarta, acá me va a quedar 5, ¿cierto? Y acá me va a quedar 4. Entonces, lo que tendríamos sería lo siguiente. Mira, tendríamos así. Que 5A, ahí está, 5A es un múltiplo de 4. Ahora, como el 5 con el 4 no tienen nada en común aparte de la unidad, para que este producto sea múltiplo de 4, necesariamente el otro, pongo acá, entonces, A tendría que ser un múltiplo de 4. Entonces, no te vayas a olvidar, si tú te das cuenta que la cantidad con el módulo tienen algo en común, lo primero que tienes que hacer es simplificar. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos un residuo? Mira, si yo tengo 3 multiplicado por A, es un múltiplo de 8 más el residuo 4. Para saber cómo es A, entonces yo tendría que eliminar este 3. Y para yo poder eliminar el 3, lo tengo que hacer con el residuo. Pero si tú te das cuenta aquí, el 3 con el 4 no se puede simplificar. Entonces tienes que hacer lo siguiente. Tú aquí le puedes agregar cualquier cantidad siempre y cuando esta cantidad sea múltiplo de 8. Porque recuerda, múltiplo de 8 más múltiplo de 8 sigue siendo múltiplo de 8 más 4. Pero este número que le agregues acá, aparte de ser múltiplo de 8, tiene que ser un número tal que sumado con 4 yo lo pueda simplificar con el 3. Y bueno, acá es sencillo porque solamente basta sumarle un 8, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener así, mira, vamos a tener acá el residuo 12. Entonces yo voy a simplificar de esta manera. Voy a sacar tercia acá y le saco tercia a todo el residuo. Entonces, lo que tendríamos sería lo siguiente, mira, tendría así, que el valor de A tiene esta forma, va a ser un múltiplo de 8, ¿cierto? Y como acá yo tenía 12 y le saco tercia, eso me va a salir 4. Otro ejemplo sería de esta manera, mira, tengo 20 por A igual un múltiplo de 16. Antes de yo decir que A sea múltiplo de 16, primero tengo que darme cuenta que la otra cantidad no tenga nada en común con el módulo, aparte de la unidad. Pero en este caso, el 20 con el 16 sí tienen un factor en común, que es el 4. Entonces, lo que tenemos que hacer es eliminar ese factor en común. En otras palabras, tenemos que simplificar. Vamos a sacarle cuarta acá y le sacamos cuarta acá. Si nosotros sacamos cuarta, acá nos va a quedar 5. Y si yo le saco cuarta, acá me va a quedar 4. Entonces, tendríamos lo siguiente, mira. Tendríamos que el valor de A, ¿no? Tendría 5A, aquí, 5 por A, es un múltiplo de 4. Entonces, aquí sí, mira, el 5 con el 4 ya no tiene nada en común aparte de la unidad. Por lo tanto, para que este producto sea múltiplo de 4, el otro, en este caso A, necesariamente tiene que ser múltiplo de 4. Ahí está, A debe ser un múltiplo de 4. ¿No? Entonces los valores de A pues serían todos los múltiplos de 4. Bueno, tendría que haber otra condición para poder hacer la restricción. Ahora, fíjate este caso, cuando aparece un residuo, si yo quisiera saber qué forma tiene el valor de A, tendría que eliminar este 5. Pero para yo poder eliminar este 5 tendría que hacerlo con el residuo, pero me doy cuenta que el 5 con el 2 no se pueden simplificar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Mira, acá tú le puedes sumar cualquier cantidad siempre y cuando esta cantidad sea múltiplo de 9, porque recuerda, múltiplo de 9 más múltiplo de 9 sigue siendo múltiplo de 9 más 2, no estarías alterando en nada.
Pero esta cantidad que tú le pongas acá, aparte de ser múltiplo de 9, tiene que ser una cantidad tal que sumado con el 2 yo lo pueda simplificar con el 5, ¿cierto? Y bueno, acá no hay mucho que pensar porque ese múltiplo de 9 que le tengo que agregar sería el 18. Entonces, aquí yo tendría este residuo 20. Y el 20 sí lo puedo simplificar con el 5. Entonces, sacamos quinta acá, sacamos quinta acá, ¿cierto? Al sacar quinta, entonces nos va a quedar de esta manera. Fíjate. A sería un múltiplo de 9 más el residuo que nos quedó acá en la simplificación. Y quinta de 20 sabemos que es 4. Entonces, los valores de A serán todos los múltiplos de 9, pero más 4, ¿cierto? Muy bien. Ahora, otra propiedad es la que está acá. Mira, si nosotros tenemos que un número es múltiplo de varios módulos a la vez, como en este caso, tengo que n es múltiplo de A, también es múltiplo de B y también es múltiplo de C, lo que se cumple es lo siguiente, que n va a ser múltiplo del mínimo común múltiplo de los tres, en este caso de A, B y C. A, B y C. N va a ser múltiplo de esto, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando n no es múltiplo de A, por ejemplo? Cuando n no es múltiplo de A, aparecen los residuos, ya sea por defecto o por exceso. Entonces, eso lo he colocado acá. Miren, si n no es múltiplo de A, entonces n va a ser múltiplo de A más un residuo o menos un residuo. Recuerda que va a ser más cuando la división es por defecto y menos cuando la división es por exceso. Ahora, la propiedad dice que el residuo tiene que ser el mismo en los tres casos. Además, si es múltiplo de A más R, tiene que ser múltiplo de B más R, múltiplo de C más R. Pero si es múltiplo de A menos R, los tres tienen que ser con signo negativo, menos R y menos R. Entonces, en lo que se cumple es más o menos lo que está arriba. N va a ser múltiplo del mínimo común múltiplo de los tres, de A, de B y de C. Va a ser múltiplo de esto, pero si acá es con signo positivo, los tres con signo positivo, acá también será con signo positivo, el mismo residuo. Pero si acá es con signo negativo, los tres con signo negativo y acá también será con signo negativo. Una aplicación de la propiedad anterior es este ejercicio. El ejercicio me dice lo siguiente. Hallar el menor número natural que al ser dividido entre 6, entre 9 y entre 15 nos dé en cada caso residuo máximo. Muy bien. Ahora, como nosotros no sabemos cuál es el número, vamos a usar una variable. Digo, sea el número n. Luego, dice así. Cuando este número n lo dividimos entre 6, voy a tener un cociente que le voy a llamar q, pero el residuo que obtenga sea máximo. Y nosotros sabemos que el residuo máximo es 1 menos que el divisor. Si el divisor es 6, acá el residuo máximo va a ser 5. Ahora, ¿cómo comprobamos esta división? Vamos a decir, el dividendo n va a ser igual al producto del divisor por el cociente, o sea, 6 multiplicado por q, pero más el residuo máximo, en este caso 5. Pero nótese lo siguiente, que 6 multiplicado por q es un múltiplo de 6. Entonces, lo que estoy observando es que n va a ser múltiplo de 6 más el residuo máximo, que en este caso es 5, 1 menos que el módulo. Entonces, para no estar haciendo lo mismo con el 9 y con el 5, vamos a colocar de frente. N, por un lado, será múltiplo de 6 más su residuo máximo, que es 5, cuando lo divide entre 6. Cuando lo divide entre 9, va a ser múltiplo de 9 más su residuo máximo, que es 1 menos que él, en este caso el 8. Y por último, cuando lo divide entre 15, va a ser un múltiplo de 15 más su residuo máximo, que es 1 menos que él, en este caso el 14. Ahora, para poder aplicar la propiedad anterior, tengo que fijarme que los residuos sean iguales, ¿cierto? En este caso no lo son. Pero hay que recordar lo siguiente,
que esto es una división por defecto. Vamos a utilizar la división por exceso. Entonces, decimos así, si es múltiplo de 6 más 5, entonces va a ser múltiplo de 6 menos, y acá debo colocar una cantidad que sumado con el 5 sea igual al módulo 6. En ese caso es el 1, ¿cierto? Recuerda que 1 más 5 te da el módulo 6. De la misma manera acá, mira, si es múltiplo de 9 más 8, entonces va a ser múltiplo de 9 menos lo que le falta al 8 para hacer 9. Eso también sería la unidad, ¿cierto? Y para terminar, aquí también, múltiplo de 15 menos, si acá tengo 14, acá debo colocar la unidad porque 14 más 1 me da el módulo 15. Ahora sí, fíjate que los residuos son iguales. Entonces, vamos a aplicar la propiedad. Lo que se cumple acá es lo siguiente, que este número que yo estoy buscando tiene que ser igual al mínimo con un múltiplo de los 3. El mínimo como un múltiplo de los 3. En este caso son 6, 9 y 15. Entonces pongo acá de 6, de 9 y de 15. Ya, n va a ser múltiplo de esto, pero menos el residuo en común. Muy bien, ahora el mínimo con un múltiplo de 6, 9 y 15 es 90. Por lo tanto, tengo que n va a ser igual a un múltiplo de 90, pero menos 1. Ahora, fíjate que acá me pedían hallar el menor número natural. Eso quiere decir que este n debe ser mínimo. Y eso se va a dar cuando el múltiplo de 90 sea exactamente 90. Pero menos 1, eso nos está saliendo 89. Y esto es el número que yo estaba buscando. La siguiente propiedad, la número 5, es el binomio Newton aplicado a la divisibilidad. Para darte el caso general, primero vamos a empezar con dos casos particulares. Fíjate acá. Si nosotros tenemos múltiplo de n más a, todo esto elevado al cuadrado, sabemos que el desarrollo por el curso de álgebra es el siguiente, ¿no? El primero, que es múltiplo de n elevado al cuadrado, más dos veces el producto de ambos, ¿no? El primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Ahora, si tú te das cuenta, múltiplo de n elevado al cuadrado, esto me va a dar como resultado un múltiplo de n, ¿cierto? Ahora fíjate acá, mira, tengo múltiplo de n por 2 y eso por a, eso me va a dar múltiplo de n también. Ahora, si nosotros tenemos múltiplo de n más múltiplo de n, entonces el resultado me estaría saliendo múltiplo de n más el segundo, que es a elevado al cuadrado. Muy bien. Ya, fíjate lo siguiente, ¿eh? Si yo tengo múltiplo de n más a todo elevado al cuadrado, eso me salió múltiplo de n más el segundo elevado al cuadrado. Vamos con otro. Fíjate, si tenemos múltiplo de n más a, todo esto elevado al cubo. El desarrollo también lo conocemos, ¿no? Es el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, en este caso a, más el segundo que es a elevado al cubo. Ahora, del mismo modo que el anterior, múltiplo de n elevado a un exponente 3, eso me da como resultado múltiplo de n. Ahora acá, tengo múltiplo de n multiplicado por 3. Mira, múltiplo de n al cuadrado, eso es múltiplo de n, por 3 y por a me va a dar como resultado múltiplo de n también. Ahora, aquí también, mira, múltiplo de n por 3 es múltiplo de n, por a al cuadrado sigue siendo múltiplo de n. Si nosotros sumamos múltiplo de n más múltiplo de n más múltiplo de n, el resultado me va a salir múltiplo de n más el segundo que es a elevado al cubo. Entonces, me parece que ya podemos generalizar, ¿cierto? Cuando yo tenía múltiplo de n más a todo elevado al cuadrado, me doy cuenta que este exponente solamente está afectando al residuo. Si yo tengo múltiplo de n más a todo elevado al cubo, me doy cuenta que eso me va a salir múltiplo de n más el segundo elevado al cubo, ¿cierto? El exponente solamente afecta al residuo. Entonces, si yo continúo y digo múltiplo de n más a, todo esto elevado a la 7, sabemos que eso me va a salir múltiplo de n más el valor de a elevado a la séptima. Fíjate que el exponente solamente afecta al residuo. Entonces, acá está lo general, ¿no? Si yo tengo múltiplo de n más a elevado al exponente b, eso me va a salir múltiplo de n más
a elevado a la b. Pero ¿qué pasaría, profesor, si acá no es positivo, sino es negativo? Porque recuerda que si no es múltiplo de n más a, es múltiplo de n menos un residuo. En este caso le he llamado a también al residuo. Ahora fíjate lo siguiente. Cuando el signo es menos, va a depender del exponente. Si el exponente es par, entonces me va a salir con signo positivo. Me va a salir múltiplo de n más a elevado a la b si el exponente es par, como te había mencionado. Pero ¿qué pasa si el exponente es impar? Entonces ya no me va a salir positivo, sino me va a salir negativo, porque recuerda que una cantidad negativa elevada a un exponente impar sale negativo, si el exponente es impar. Entonces, cuando tenemos menos, hay dos resultados. Todo va a depender del exponente. Si es par, sale positivo. Si es impar, sale negativo. Otra propiedad más. Dice, si yo tengo múltiplo de n más a por múltiplo de n más b, esto me va a salir lo siguiente. Múltiplo de n y solamente vas a multiplicar los residuos. Solamente los residuos. En este caso, a con b. ¿Cierto? Tenemos más por más, va a ser más, y a por b. ¿Qué pasaría cuando acá tenemos signos diferentes, no? Si yo tengo múltiplo de n más a por múltiplo de n más b, entonces, similar que el anterior, me va a salir múltiplo de n y solamente hay que multiplicar los residuos. Pero fíjate y ten cuidado con los signos. Más por menos, eso es menos. A por b. Ahora, un ejercicio donde podamos aplicar lo que hemos visto es el siguiente. Dice, hallar el residuo al dividir e entre 7. Si e tiene esta forma, 142 elevado al cubo por 356 elevado a la novena y por 136 elevado a la cuarta. Entonces, como a mí me piden hallar me piden hallar el residuo al dividir e entre 7, quiere decir que e debe tener esta forma, múltiplo de 7 más el residuo que yo quiero. Entonces, lo que tengo que hacer es llevar las bases en función de un múltiplo de 7. Entonces, comenzamos. E tendría esta forma, mira. A ver, como yo quiero el residuo al dividir 142 entre 7, me doy cuenta que 14, ¿no? Al dividirlo entre 7 es exacto, solamente me sobraría este 2. Entonces, por lo tanto, 142 va a ser múltiplo de 7 más el residuo 2. Pero todo esto está elevado al cubo. Por. Ahora, acá también, mira, 35 es múltiplo de 7, pero me está sobrando este 6, ¿cierto? Entonces, quiere decir que 356 va a ser múltiplo de 7 más ese residuo 6. Pero todo esto está elevado a la novena. Por, ahora acá, si nosotros dividimos 136 entre 7, ¿no? Yo le saco séptima, me va a sobrar acá 6. 66 sería 63 más 3. Entonces, esto es múltiplo de 7 más 3. Y todo esto está elevado a la cuarta. ¿Ya? Ojo, acá lo que estamos buscando son los residuos, ¿no? Tú puedes dividir 136 entre 7 y el residuo te va a salir 3. Muy bien. Ahora vamos a aplicar lo que hemos visto. Fíjate acá. Mira. Sabemos que este exponente solamente va a afectar al residuo. Entonces vamos a tener acá múltiplo de 7 más 2 elevado al cubo. Ahora, 2 al cubo es sencillo porque eso es 8, ¿no? La base es pequeña. Pero, ¿qué sucede aquí? Como nosotros vamos a tener múltiplo de 7 más 6 a la novena, pero imagínate, calcular 6 a la novena como que está un poquito laborioso, ¿cierto? Pero hay que aplicar nuestras propiedades. Nosotros sabemos que si esto es múltiplo de 7 más 6, entonces va a ser múltiplo de 7 menos lo que le falte a 6 para hacer 7. En este caso es 1, ¿cierto? ¿No? Este es el residuo por defecto, este es el residuo por exceso. Y eso estaría a la novena. Y ahora, 1 a la novena ya es sencillo. Por acá vamos a tener múltiplo de 7 más 3 elevado a la cuarta, porque el exponente solamente va a afectar al residuo. Muy bien, ahora continuamos acá.
E tendríamos así, mira. Aquí voy a tener múltiplo de 7 más 2 al cubo es 8. Pero 8 es 7 más 1, ¿cierto? Entonces me va a salir múltiplo de 7 más 1. Fíjate que acá el 8 es múltiplo de 7 más 1. Múltiplo de 7 más múltiplo de 7 sigue siendo múltiplo de 7 y me queda el 1. Ahora aquí tengo múltiplo de 7 menos 1 a la novena. Cuando era negativo dependía del exponente. Como el exponente es impar, esto me va a salir múltiplo de 7 menos 1 a la novena. Pero 1 a la novena es 1. Y por acá tengo múltiplo de 7 más 3 a la cuarta. Pero 3 a la cuarta sabemos que es 81. Ahora, este 81 tengo que ponerlo en función de múltiplo de 7. 81 es múltiplo de 7 más 4, porque fíjate que el 77 es múltiplo de 7, ¿no? Y 81 es 77 más 4. Ya está. Entonces, ahora, mira aquí. Como nosotros ya tenemos números pequeños y si tú no quieres trabajar, mira, vamos a trabajarlo estos dos primero. Tú sabes que acá solamente se multiplican los residuos y esto me va a salir múltiplo de 7 menos 1, ¿cierto? Ya, y ahora eso lo vas a multiplicar con esto. Entonces, E nos estaría saliendo así. Acá también multiplicas los residuos y te va a quedar múltiplo de 7 y fíjate, menos por más es menos 4. Pero si es múltiplo de 7 menos 4, esto es múltiplo de 7 más 3. ¿Por qué? Porque 3 más 4, eso te va a dar 7. Entonces, el residuo viene a ser 3, si es que es por defecto, ¿no? Entonces, este de acá sería tu respuesta, el residuo. Muy bien, ahí está, el residuo. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Hemos visto algunas de las propiedades que se cumplen en divisibilidad para poder entender mejor la resolución de los problemas. Espero que les haya sido de útil este pequeño aporte para tu preparación. Muchas gracias y será para la otra oportunidad.